parte de algunos de los principales líderes europeos. Pendientes de todo esto, llega el momento del análisis de los expertos. Damos ya paso a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas. Muy buenas tardes a todos. Un placer desde por aquí en un día calentito, con mucho que hablar. Tenemos a Noé Córnago, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal, Noé? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y contamos con Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, sé que estáis deseando hablar de las palabras de Macron, de la reacción por parte de Rusia, de cómo se ha quedado solo Macron en apenas unas horas, pero si te parece, Fernando, empezamos por Oriente Medio, empezamos por el optimismo de Biden, porque hace apenas unas horas decía, bueno, pues que estaba muy cerca de un acuerdo de liberación de rehenes, que era muy optimista, pero un optimismo que ha durado unas pocas horas. Enseguida Israel y Hamás han salido al paso y han dicho que es demasiado prematuro y que no entienden tampoco estas palabras, este optimismo del presidente estadounidense. Bueno, a ver, el presidente estadounidense, como todos sabemos, no hay que fiarse mucho y no solo porque sean políticos, sino porque ya sabemos que su estado mental no es precisamente el mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que creo es que tenemos que darnos cuenta de que Biden cada cierto tiempo, o Blinken o cualquiera de su equipo, están diciendo que estamos trabajando para llegar a una solución del conflicto, para llegar a una tregua, para que puedan intercambiarse los rehenes por presos palestinos, etcétera, etcétera. Bueno, esto a veces solo se ha conseguido una vez. Y cada 2 por 3, pues ya digo, lo están repitiendo. Bueno, yo no le daría mayor importancia. En última instancia, como estamos viendo, quien decide al final es Netanyahu. Y Netanyahu tampoco le viene mal este juego de tira y afloja, ¿no? De que sí, que si no, que si ahora los intercambiamos, pero ahora no, porque la culpa es de Hamás o es de quien sea y tal. Alarga su tiempo como primer ministro, que ya es bastante para él, y para conseguir, al final, no lo olvidemos, lo que es el objetivo fundamental. No es acabar con Hamás, todos sabemos desde hace tiempo, vamos, lo dice hasta Borrell, que Hamás es en buena parte una creación del Estado de Israel o de alguno de sus organismos, organizaciones, y que Netanyahu siempre ha estado muy contento de que Hamás estuviera en Gaza, porque eso suponía la paralización y la destrucción en buena medida de la OLP, de la Organización de la Liberación de Palestina, que como hemos visto gobiernan en Cisjordania y bueno, está en un estado bastante calamitoso. ¿Qué es lo que quiere realmente Netanyahu? Netanyahu lo que quiere es hacer una limpieza étnica en Gaza, es decir, que todos los gazitíes, que todos los habitantes palestinos de Gaza sean echados fuera de Gaza, pero claro, no cualquier sitio, es decir, no es que lo vayan a trasladar de Gaza al desierto del Negev, en Israel, no, echarlos fuera de lo que sería Israel y la Autoridad Nacional Palestina, a otro país o a otros países. Por eso Egipto está tan preocupado y ha construido ya un muro y tal, porque se teme que al final, por las presiones de Estados Unidos, no le va a quedar más remedio que aceptar un buen número de refugiados palestinos, no sabemos cuántos, que van a ser refugiados por muchísimos años, vamos. Pero bueno, esto es lo que pretende y además tampoco lo ha ocultado demasiado. Es decir, hay declaraciones de él en algún momento, incluso grabadas en vídeo, diciendo que es básicamente el proyecto de, no lo olvidemos, de Netanyahu y un gobierno de sionistas revisionistas. Esto es lo que hay. Y por lo tanto va ganando tiempo y luego ya veremos. No olvidemos que esta gente, en tanto que tienen una convicción ideológica tremendamente dura, es decir, vamos, que son unos fanáticos en cierto sentido, para decirlo claramente, al final son capaces de, por llevar a cabo sus planes, que tienen incluso un contenido religioso, pues son capaces de cualquier cosa. Y además no olvidemos que ganar tiempo para Netanyahu es fundamental, porque políticamente
es un cadáver. Es decir, el momento que la guerra termine, Netanyahu no es que va a dejar de ser primer ministro, es que incluso es posible que vaya a la cárcel. Así que tiene protestas cada vez mayores, que esto tampoco se recoge mucho, no olvidemos, es decir, Netanyahu tiene cada vez mayores protestas dentro de Israel diciéndole que ¿usted qué está haciendo? ¿Que dónde están los rehenes? ¿Que cuándo los libera? Que no vale con que me haya rescatado a 2, que me tiene que rescatar a todos. Y esto cada vez está creciendo la tensión en la sociedad israelí, al mismo tiempo que la guerra de baja intensidad con Hezbollah, con unos 200.000 colonos desplazados, también le están presionando por otro lado diciendo, oiga, pero o ataca o no ataque, pero no podemos estar así eternamente. Veremos por dónde salen, pero pueden salir por cualquier escenario, incluso el peor, que sería intentar implicar, ya lo han hecho por otra parte, intentar implicar a Irán, cosa que en este sentido Irán ha sido extremadamente prudente para lo que suele ser Irán, no entrando al trapo de las provocaciones con atentados y demás de los israelíes, del gobierno israelí en concreto. Fernando, pues pendientes de lo que ocurre, ¿no? Quiero saber también qué piensas, cómo está la situación en Oriente Medio con las palabras de Biden hablando de optimismo y bueno, la negación por parte de Israel y de Hamas. Dicen que es prematuro y que no entienden de dónde vienen estas palabras del propio Biden. Pues con franqueza creo que no cabe darle mucha mayor importancia que la que ya se ha dicho, desde todos los puntos de vista. Primero porque los protagonistas en primera fila de esas negociaciones pues ya han dejado ver, incluso pues, los mediadores también, ¿no?, de Qatar, que no parece que vaya a prosperar, o en todo caso, sin perjuicio que pueda prosperar en las próximas 48 horas o 4, 5, 6 días, pero en todo caso no había prosperado lo suficiente como para que Biden hiciera ese pronunciamiento. Yo creo que corresponde más bien, pues como ha sugerido Eduardo, a la propia personalidad de Biden en este contexto, y que, digamos, el control que tiene, ¿no?, sobre sus manifestaciones públicas, pues cada vez es ostensiblemente pues, más precario. Más allá de eso, pues mi lectura es un poco diferente en cuanto a la situación actual ahora en Gaza, ¿no?, y en general. No sé si queréis que nos centremos en algún aspecto en particular, porque no se trata tampoco de entrar en una discusión entre Eduardo y yo, ni mucho menos, ¿no?, pero yo sí creo que Irán, aunque ha actuado de una manera, podemos decir, prudencial, ha actuado de una manera prudencial, pero participando plenamente en lo que es el diseño de lo que está ocurriendo. Eso no tengo la menor duda, desde el punto de vista de que es clara, ¿no?, la relación que existe entre, para empezar, la activación del ataque inicial de todo esto de Hamas, el apoyo que le pueda brindar, más allá de cómo se crea Hamas, que no sea la primera criatura que se crea y después pues, es difícil de controlar, pero no cabe duda que tiene una relación directa con Irán también, la tiene con Hezbollah, la tiene con los hutíes, que son los que en cierto modo están planteando el teatro de operaciones, lo están movilizando, pues Irán a través de estas vías, ¿no? Desde ese punto de vista ya está Irán en el conflicto sin lugar a dudas. Otra cosa es que no va a entrar irreflexivamente, digamos, en una confrontación directa de ejército a ejército con Israel, porque entre otras cosas si lo hiciera, pues Israel inmediatamente también respondería directamente a Irán. Así que por esa parte yo creo que la situación está pues seguramente en un contexto en el que, sin perjuicio de que pueda haber un acuerdo en los próximos días, que no tenemos por qué descartarlo, pero en fin, ese acuerdo no va a ser la resolución de lo que está pasando, no va a terminar la guerra, ni va a terminar el conflicto desde ningún punto de vista. Desde este punto de vista que quiero subrayar, pues está claro que cualquier análisis que hagamos es provisional. Aquí lo que está en juego es mucho mayor. Eduardo se ha referido a la voluntad de Israel de por así decirlo, expulsar, ¿no?, a la población palestina de Gaza y de otros territorios también, y por supuesto que lo está haciendo, en el sentido sobre todo de forzar la presión ante sus vecinos, del mundo árabe en particular. Yo recuerdo que en una intervención anterior en Negocios TV, hará ya pues 2 meses, o quizás más incluso, ¿no?, pues coincidió con unas declaraciones públicas que hizo el rey, ¿no?, de Jordania, Hussein de Jordania, donde él dijo abiertamente, y además habló por Jordania y por Egipto, que quedara claro que no iban a admitir en ninguna circunstancia refugiados palestinos en sus fronteras. En el caso jordano se entiende porque sobre todo el propio rey de Jordania tiene, por conocimiento directo de su padre,
pues que la decisión de abrir las puertas a los palestinos fue muy problemática, como sabemos, aunque no vamos a referirnos a ello mucho más. Egipto parecía que iba a tomar ese curso de acción. De hecho, Eduardo ha señalado que está incluso fortificando la frontera precisamente para dificultar ese movimiento masivo incontrolado de refugiados palestinos. Pero está claro que esa es la presión que Netanyahu le gustaría que prosperara. No creo que Netanyahu quiera cometer, por así decirlo, un genocidio y pase la historia de esa manera. Sus preocupaciones creo que son más elementales, quizás del tipo de las que ha dicho Eduardo, ¿no? De aguantar lo que pueda como un actor relevante en la política israelí y salir de una manera relativamente aceptable, ¿no?, para los israelíes, porque lo cierto es que la propia población israelí está expresando constantemente cada vez más contestación, sus medios de comunicación, y no es precisamente la oposición marginal, sino que en el espacio público israelí hay un gran debate, ¿no?, sobre la oportunidad de seguir en esta manera de conducir la guerra. Así que por esa parte también creo pues que es muy importante subrayar eso, ¿no? Que esa presión naturalmente está intentando precisamente pues que Egipto abra sus fronteras a los palestinos. Jordania parece claro que no lo va a hacer, viene insistiendo en ello, pero Egipto ya ha dado algunos indicios de que podría hacerlo. Si fuera así, eso sería, pues verdaderamente desde el punto de vista de Netanyahu, pues un gran avance. Yo creo que eso es la cuestión que está ahí palpitando. Bueno, pues pendientes de Netanyahu, de la presión que está sufriendo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eduardo, quiero preguntarte por esta cuestión, ¿cómo ves este conflicto, las palabras de Biden y también la negativa de Israel, que por cierto sigue atacando? Y ha atacado en el centro, en el sur, en el norte de Gaza, siguen los ataques en el Líbano, o sea, más allá de estas posibles negociaciones, conversaciones, continúan los ataques, eso es evidente. Sí, bueno, en primer lugar, Eduardo soy yo. Agradezco mucho que me compares con uno de los tertulianos que más fervor despierta entre la audiencia de esta cadena, pero bueno, voy a exponerlo. Adelante. Mi punto de vista es el siguiente. Realmente yo creo que hay una cuestión bastante de fondo y que es muy preocupante y que todavía pocos analistas han abordado, y es el hecho de la posición de Estados Unidos en dos escenarios bélicos, como son Israel y Ucrania. Voy a referirme primero a Israel, pero que representan algo realmente preocupante a mi modo de ver. Deng Xiaoping, cuando llegó al poder, hablaba de un país, dos sistemas. A mí lo que me está llegando con toda esta situación un poco es un país, dos escenarios geopolíticos, y me estoy refiriendo a Estados Unidos. No es nada parecida a la actitud que sigue Biden, la administración demócrata, de la que seguiría en su caso la de Trump. Dicho esto, yo creo que efectivamente coincido con Fernando en que realmente aquí el que dirige la orquesta es Netanyahu, indudablemente, con o sin días contados. Yo vuelvo a insistir, siento decirlo, Fernando, pero creo que los pueblos perdonan mucho a los vencedores, ¿no? Y no me extrañaría que no saliera tan mal librado como unos meses antes del conflicto se preveía que iba a acabar, porque efectivamente pues, Israel es un Estado de Derecho, la justicia funciona y tenía todos los visos de acabar en la cárcel. El problema que ha señalado Fernando efectivamente no se trata de y que ha señalado Noel, no se trata de un problema de apartheid, de apartar a esta gente, sino realmente de desaparición física, ya sea por eliminación, ya sea por apartamiento. El otro día señalábamos, y Fernando pues lo explicaba bastante bien, la posibilidad de que se cree una zona en el Sinaí, lejos de lo que es el canal de Suez, en donde se acoja indefinidamente al pueblo palestino. Yo creo que Estados Unidos tiene la capacidad de presionar a Israel hasta ese punto. También creo que a Europa le va a tocar su cuota, igual que Alemania acogió entre medio millón y 1 millón de sirios como consecuencia de la guerra de Siria en su momento. Yo creo que Europa puede encontrarse también con una afluencia de palestinos muy significativa. Biden necesita un escenario de paz en su año electoral, esto es indiscutible. Necesita un escenario de paz, necesita triunfos diplomáticos internacionales y necesita un escenario de paz en Israel, no así en Ucrania. Luego hablaremos de Ucrania y verás cómo esto es completamente distinto. Trump apoyaría abiertamente a Israel, ya lo hizo, fue el presidente que reconoció Jerusalén como capital del Estado de Israel, una ciudad que la ONU reconoció como ciudad internacional en su momento y que ocupó en la guerra de los 6 días Israel y que recientemente
la considera como capital exclusiva, no como un Berlín occidental y oriental, sino capital exclusiva del Estado de Israel. Eso es indiscutible. Yo creo que en el mejor de los casos Netanyahu dejará que Joe Biden juegue al poli bueno en el juego de las negociaciones. Y en un juego de las negociaciones que desgraciadamente yo creo que va a derivar a que dos personas que tienen el cielo por techo, 2 millones de personas que tienen el cielo por techo en estos momentos, que son los palestinos refugiados, pues desaparezcan de la zona. Y van a desaparecer de la zona porque también hay aspectos como son los recursos alimenticios, los recursos hídricos, etcétera, que Israel se guardará mucho de compartir si no llega para todos, ¿no? Eso también hay que tenerlo en consideración. También hay que tener en consideración que el crecimiento demográfico de la población musulmana, incluso con nacionalidad israelí, es muy significativa en los últimos años y muy pronto superará a la étnicamente judía. Bien, entonces yo creo que este es el escenario en el que al que nos vemos abocados. Yo espero que la situación no acabe con un enfrentamiento directo, que yo creo que es el objetivo final tanto de Israel como tal vez incluso de Irán, ¿no? O sea, solo puede quedar uno. Me recuerda un poco la película de Los Inmortales y que utilice a Estados Unidos del hermano mayor que se una a un conflicto generalizado en el cual Israel pues haga desaparecer una amenaza que cada cierto tiempo vuelve a surgir en su horizonte, que es el hecho de que es un pequeño país rodeado de países musulmanes que no aceptan su existencia, porque Israel tampoco acepta la existencia de ellos. Es decir, este es un círculo vicioso que Israel, yo creo, está tratando de resolver por el lado bélico. Si es ahora o es dentro de 25 años, pues no lo sé, pero la vieja sombra de Armagedón pues sigue flotando en la zona. Bueno, pues pendientes de lo que ocurre en Oriente Medio, como decíamos al principio del programa, sin duda el protagonista en las últimas horas es Emmanuel Macron, que no Napoleón.